Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, un miércoles más en el aire de Graffiti. Sí, en el Ecuador. En el Ecuador de la De la semana, semana. días de calor, día de lluvia, hace frío, hace calor. Marca la característica inestable de todo, no solamente la Argentina, sino de todo lo que está pasando en el mundo. Un programa que costó mucho armar, porque hay un montón de temas. Se agitan distintas situaciones. Pero vamos a concentrarnos más en lo nuestro, teniendo en cuenta de que también lo de afuera nos afecta, así que Sí, obviamente también tiene que tener por lo menos una presentación. muy bien. Vamos a contar cómo vamos a desarrollar el programa de hoy. El intento de golpe de Estado en curso en Guatemala y los debates presidenciales, así se llama la columna de Alberto Cortés. La moneda digital necesita reglas claras e instituciones fuertes. Esta es la nota de Pablo Aceto. Llegó el primer buque de Equinor para explorar en Mar del Plata, Equinor, la petrolera noruega, y Montenegro tiene prohibido hablar. ¡Apa! Y ya veremos quién le prohíbe hablar a Montenegro. Cualquiera le prohíbe hablar a Montenegro. Bueno, el Banco Central sale a llevar tranquilidad. Milei dijo que va a privatizar el Banco Nación y unos 625 argentinos pidieron ser evacuados de Israel. Muy bien, estas son las noticias que trataremos de contar de la mejor manera y vamos, si te parece, Pablo, a la columna de Alberto Cortés. En Guatemala, el país con mayores índices de desnutrición crónica al tiempo que tiene la mayor economía de Centroamérica, en la elección presidencial del 25 de junio, en medio de varias proscripciones de candidaturas, se produjo el inesperado posicionamiento de Bernardo Arévalo para la segunda vuelta, junto al más previsible de Sandra Torres. Esta es la ex esposa del expresidente Álvaro Colom, de quien se divorció solo para cumplir requisitos constitucionales que de otra forma le impedían ser candidata. El balotaje del 20 de agosto fue ganado por Arévalo, que se impuso contundentemente por 58 a 37%. Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, electo en las primeras elecciones libres y democráticas del país en 1944, tras la revolución de ese año, que terminó con un régimen oligárquico y fraudulento de muchas décadas. Arévalo padre soportó más de 30 intentos de golpe de Estado. Fue sucedido por su ministro de Defensa, el coronel Jacobo Arbenz, cabeza de un gobierno progresista que prosiguió la revolución educativa de Arévalo y nacionalizó tierras ociosas de la United Fruit Company, la multinacional norteamericana, principal terrateniente y dueña de muchos otros negocios en el país y en la región, y responsable, en 1928, del asesinato de 1.800 trabajadores en Colombia, en la llamada Masacre de las Bananeras. Arbenz fue derrocado en 1954 por un golpe de Estado e invasión patrocinado por la United Fruit y preparado por la CIA, por el cual pidió disculpas el presidente Bill Clinton 45 años después, así como por la participación estadounidense en la represión de las décadas siguientes, que produjo unos 200.000 asesinatos. El comandante Ernesto Che Guevara, de cuya captura y posterior asesinato se cumplen el 8 y 9 de octubre 56 años,
Estaba en esos momentos en Guatemala y los hechos que presenció fueron claves en la formación de su conciencia política y sobre todo en la convicción de que no se podía actuar con ingenuidad frente al imperialismo. Le escribí a su tía camino a ese país. En el paso tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terrible que son estos pulpos. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Tu sobrino, el de la salud de hierro, el estómago vacío y la luciente fe en el porvenir socialista. Chau, Chancho. Todos los gobiernos desde entonces en Guatemala fueron dóciles a los dictados de los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, los niveles de corrupción llegaron a ser tan escandalosos que hasta el país del norte, al menos el Partido Demócrata, llegó a apoyar la constitución en 2006 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por acuerdo entre el país y la ONU. La misma fue un organismo internacional de refuerzo de los locales en la investigación de importantes casos de corrupción y también de asesinatos cometidos por fuerzas estatales y paraestatales de seguridad. En 2019, el presidente Jimmy Morales dio unilateralmente por terminada la comisión. Se había descubierto el financiamiento ilícito de su propia campaña. Numerosos funcionarios judiciales y periodistas que habían colaborado en sus investigaciones tuvieron luego que exiliarse por las persecuciones que sufrieron por el llamado Pacto de Corruptos, que tiene cooptadas la mayoría de las estructuras de todos los poderes del Estado. La imprevista llegada al balotaje de Bernardo Arévalo, un progresista tibio del movimiento Semilla, autodenominado socialdemócrata, pero opuesto a la corrupción, el por muy lejos hoy principal problema del país, encendió las alarmas del Pacto de Corruptos, una de cuyas muchas expresiones era Sandra Torres. El Ministerio Público, en manos de Consuelo Porras, hoy principal punta de lanza de ese pacto, comenzó inmediatamente investigaciones y allanamientos para tratar de demostrar que el movimiento Semilla había obtenido su personería política con artilugios ilegales. Si el partido no tenía personería política, la conclusión es que su candidato no estaba habilitado para participar de ninguna elección y tenía que ser retirado del balotaje, que sería entonces entre Torres y el tercero. La fiscal general, apoyada por el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana, los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos corruptos y antidemocráticos, elaborada por Estados Unidos, emprendieron una serie de acciones contra Semilla. El juez Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó a Semilla, pero lo burdo de estas maniobras, de querer invalidar partidos y candidaturas después de haberse ya celebrado elecciones, con proscripciones previas inclusive, no quiso ser avalado por otras instancias del muy cuestionable esquema institucional guatemalteco. Así, el Tribunal Supremo Electoral avaló la presencia de Arévalo en la segunda vuelta, en la que se impuso ampliamente. Aún así, las maniobras para invalidar la elección de Arévalo, en cabeza de Consuelo Porras y otros funcionarios, continuaron tratando de impedir la asunción del muy votado candidato ganador. A nivel internacional, han sido contundentes las expresiones de apoyo al respecto del proceso democrático. Arévalo buscó en primer término el respaldo del Grupo de Puebla, que reúne a mandatarios y exmandatarios progresistas, pero también el de los Estados Unidos, cuyo gobierno demócrata ha convalidado también la asunción del presidente electo. Otro gallo cantaría probablemente si el presidente hubiera sido Trump. Además, Guatemala es uno de los principales países de origen de las migraciones hacia Estados Unidos, y un caos aquí agravaría la situación. En los últimos días, decenas de miles de guatemaltecos, de pueblos originarios, mayas en especial, ganaron las calles y están realizando cortes de rutas que hasta el viernes 6 totalizaban 53 en 19 de los 22 departamentos del país, exigiendo la renuncia de Porras y la asunción del candidato elegido democráticamente. Los bloqueos iniciaron el lunes tras allanamientos de la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde funcionarios de la Fiscalía decomisaron actas electorales argumentando que investigan supuestas anomalías en los comicios. La Corte de Constitucionalidad autorizó al presidente neoliberal y parte del pacto, Alejandro Yamatei, para desalojar las rutas. Habrá que ver si se atreven a reprimir estas expresiones que reúnen a miles de manifestantes en cada corte.
No obstante, el sábado 7 de octubre, el mismo organismo ordenó garantizar la toma del poder del presidente electo. El Pacto de Corruptos, principal versión guatemalteca del neoliberalismo, ha jugado sus cartas con el objetivo de impedir la asunción de Arévalo, o al menos debilitarlo, para restringir aún más sus posibilidades de cambios en un país donde dominan la mayoría de los resortes de poder. De todos modos, hay que tener en cuenta que se trata de un país de estructura presidencialista. El poder presidencial no es pequeño. La respuesta popular ha sido potente y es esperanzadora de que esa movilización pueda mantenerse durante el gobierno de Arévalo y actuar de contrapeso a las presiones de la derecha que tratará de impedir cualquier cambio. Mientras tanto, Ecuador y Argentina protagonizaron el 1 de octubre debates presidenciales. El primero con vistas al balotaje del 15 de este mes entre la candidata correísta Luisa González y el hijo del magnate bananero y varias veces candidato Noboa. Álvaro el padre, Daniel el actual candidato. Luisa González no la tiene fácil, porque se ha desarrollado en el país una estigmatización de todo lo que tenga que ver con Correa, sin lugar a dudas el más exitoso presidente de los últimos 30 años. De los 8 candidatos de la primera vuelta, 7 practicaban el anticorreísmo furioso. El sospechoso asesinato antes de esa instancia de uno de los candidatos, que también era feroz cuestionador de Correa, hizo bajar la intención de voto de Luisa González e impedir que ganara en primera vuelta, como pronosticaban muchas encuestas. El asesino fue abatido inmediatamente, garantizando su silencio. También asesinaron luego en la cárcel a sus cómplices. En el debate, Daniel Noboa, que había sido de perfil cuidado en la primera vuelta, se vio más expuesto al ser solo 2 candidatos y quedaron muy a la vista la fragilidad de sus propuestas y su endeble carácter como eventual presidente. En Argentina, aunque se discute mucho si los debates modifican la intención de los votantes, este último fue muy visto, y si algo cambió por el debate, además de la brillante performance de la candidata del FIT, pero sin posibilidades electorales reales, se profundizó la evidencia de la insolvencia de Bullrich. Milei consiguió el milagro de que no lo sacaran demasiado de sus casillas, que era el principal riesgo que corría, y Massa consolidó fuertemente su posicionamiento como opción para derrotar al suicidio nacional que significaría la elección de Milei, aún dentro de las limitaciones ideológicas de la propuesta que encarna el candidato de Unión por la Patria. La moneda digital necesita reglas claras e instituciones fuertes, dijo Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán planteó que ante el anuncio del candidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la propuesta de la moneda digital, algunos la han comparado con las billeteras virtuales y otros como si fuera una moda juvenil, algo que le gusta a los pibes, y la verdad es que no es cosa de pibes, sino una cosa seria, más seria. La moneda digital más avanzada es la China. Rusia también la está implementando y la India también. Son potencias emergentes en el nivel económico como en el tecnológico y energético, pero con la característica de tener instituciones fuertes, que es muy necesario para este tipo de herramientas. Si se plantea tener una moneda soberana, se tendría que avanzar tanto en los recursos, transmisión y distribución de la energía, que son un valor estratégico y no pueden estar en manos de privados, y mucho menos si esos privados son extranjeros. También pone de relevancia como bienes estratégicos a las telecomunicaciones. ¿Las telecomunicaciones van a seguir en manos de empresas extranjeras? Más allá de los aspectos positivos, se debe evaluar la contrapartida, porque la moneda digital necesita reglas claras e instituciones fuertes. Sí, ahí un poco quería agregar a esto,
Es un tema muy serio de la moneda digital. La trazabilidad que técnicamente permite es muy distinta a el papel moneda como lo conocemos, donde usted recibe un billete que no conoce el origen, no sabe dónde vino, no se sabe a dónde va. En realidad uno se fija que sea la cantidad correcta. Claro. Desde que le dan el vuelto en un supermercado, en un almacén, cosas así. La billetera virtual trabaja con los mismos billetes, lo hace vía electrónica. La moneda digital no, la moneda digital es otra cosa. Es una unidad logarítmica, tiene claves y se sabe de dónde viene a dónde va, por lo que se puede aplicar políticas individuales sobre cada uno. Por eso es importante el tema de las instituciones. Uno podrá estar de acuerdo o no con la forma de gobierno de China, por ejemplo. También podremos decir de Rusia, de la India, que ya la tiene desde la semana pasada. Ahora, son instituciones fuertes, eso nadie lo puede dudar. Ahora, un país como el nuestro, que tiene extranjerizada la energía, que tiene extranjerizada los recursos, que tiene extranjerizado lo que es el sistema de telecomunicaciones. Esto no es, a ver, si en China tiene extranjerizado el sistema de telecomunicaciones, no, imposible. O en la India, o en Rusia, o si estos tienen extranjerizado todo lo que es el sistema energético. Ninguno de estos países. ¿Por qué? Porque incluso, hasta por influencia de estas mismas empresas, nos pueden llevar a gastar la plata en lo que ellos quieren. ¿Es un extremo? Sí, es un extremo. Yo la otra vez lo comenté acá, debe haber sido a principio de año, donde la Comunidad Económica Europea está planteándose de que los alemanes se están comiendo muchas salchichas, por este tema de que ellos no quieren los cerdos, porque los gases de los cerdos, ¿se acuerdan de los gases de los cerdos, no? Que causó tanta gracia. Bueno, no es nada gracioso. A ver, ¿por qué no pueden comer salchicha? Bueno, la moneda digital es justamente también para esas cosas, porque te pueden decir en qué gastás y en qué no gastar. Entonces, a ver, por presión de las energéticas, por presión de la compañía de telecomunicaciones, hasta te pueden llevar a consumir lo que ellos quieran. Entonces, por ahí en la nota es para un cierto público, hay que aclararlo más. El tema de la moneda electrónica es muy diferente de lo que nosotros conocemos. La moneda pierde fungibilidad, se llama técnicamente. Es decir, la antítesis es que es trazable. Saben se puede saber en lo que usted gastó, en dónde la recibió y en qué, incluso en qué lo puede gastar. ¿Qué es fungibilidad de la moneda? Es cuando, en contabilidad se habla de fungibilidad de los elementos, son todos aquellos elementos que se deterioran con el uso. Por ejemplo, artículo de librería. La moneda fungible es aquella moneda que puede ser reemplazada por otra del mismo valor. Ajá. Sí. Este no es el caso. La moneda es trazable. Es decir, si usted recibe 1.000 pesos del banco y lo mete en el bolsillo, y lo mete con los 1.000 pesos que recibió de otro lado, lo mete en el bolsillo, después usted no sabe de los 2.000 pesos cuál es uno y cuál es el otro. Es cierto, tiene una gran ventaja, porque con esto se termina la economía en negro.
hay una evasión del 40% de impuestos, que es después lo que nos recargan a nosotros. Con esto se termina. A ver, esto no es que se hace de un día para el otro, ¿eh? No vaya a pensar que esto en una semana se implementa, no, lleva su tiempo, elaboración, pero acá hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y es una discusión muy seria, digo, no hay que dejarlo pasar y todos estamos involucrados porque después esto nos pega a todos, ¿eh? Y hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, si telecomunicaciones, que a usted le aumentan lo que quieran y las veces que quieran, porque ellos no son un servicio esencial, tendría que ser no solamente un servicio esencial, sino también estratégico. ¿Esto puede estar en manos de una empresa extranjera? La que en definitiva va a ser el vehículo de nuestra moneda, no va a ser mala billetera, va a ser eso. Por eso no hay que confundirlo con la billetera virtual, no hay que confundirlo con alguna moda juvenil. Esto es un tema serio. A ver, si no lo trae Massa, lo va a traer otro. Esto va a ser así. Pero es bueno que empecemos a discutir estas cosas, porque sí, a ver, la parte fundamental de la moneda digital es la energía. La energía en manos de empresas extranjeras, manejando nuestra moneda. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a decir que la nota completa de Pablo Aceto está en el portal Cazador de Noticias. Bueno, vamos a otro tema. Llegó el primer buque de Equinor, que es la petrolera noruega, para explorar el Mar del Plata y Montenegro tiene prohibido hablar. ¿Quién le prohíbe hablar? Javier Iguacel. Este señor es el candidato de Macri para presidir YPF, obviamente en el caso que gane Patricia Bullrich. Que YPF es socia de Equinor en la explotación petrolera frente a Mar del Plata. Hay que decir esto, y acá me van a entender cuando digo son todo más o menos lo mismo. La ley de hidrocarburos que se sanciona en el 2014, recuerdan quién estaba en el 2014, no estaba Macri, estaba Cristina. Sí. Establece, y está en internet para que lo quiera ver, creo que la resolución del Ministerio de la Secretaría de Energía es la 1011. Creo que, no, 1011, 10.011 o 1011, no me acuerdo muy bien, búsquelo como ley de hidrocarburos, establece que ninguna empresa estatal, nacional o provincial puede explorar en forma solitaria, hacer exploraciones y explotaciones petrolíferas. Es decir, ninguna empresa como YPF, que es medio argentina, porque 49% es extranjera, o una empresa provincial, pueden explorar nuestro territorio. Es una cosa maravillosa. Ninguna empresa argentina del Estado argentino puede explorar su propio territorio. ¿No puede explorar? No. Ajá. Y está por ley. Tiene que ser asociado de una empresa extranjera. Exactamente. Por supuesto. ¿Y eso quién lo dispuso? En el gobierno de Cristina. Digo, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. No solamente no tenemos el monopolio de lo que hubiera correspondido del recurso, en la 10 de última podemos discutir alguna concesión, sino que además, por ley, tenemos prohibido buscar petróleo en nuestro propio país. Esto está por escrito. Y nadie lo modificó. Olvídate que lo va a cambiar Massa. ¿Vos lo escuchaste a Milei hablar de tema? No, Milei no habla de nada. No, él habla de hacer explotar el Banco Central, sí. Dolarizar. Ahora, este tema no habla. Digo,
La traza es toda más o menos la misma, ¿eh? Es por eso que YPF necesita, para explorar nuestro propio territorio, necesita estar asociado a una empresa extranjera. Bien. En este caso sería Equinor. En este caso es Equinor. Bueno, decíamos, ¿quién le prohíbe hablar a Montenegro sobre el tema de la explotación petrolera offshore acá en Mar del Plata? Javier Iguacel, este señor es el candidato de Macri, como decíamos, para presidir YPF, que es socia de Equinor en la explotación petrolera frente a Mar del Plata, obviamente en el caso de que Patricia Bullrich gane la presidencia. Esta semana llegó al país el buque de la petrolera noruega para comenzar a explorar la factibilidad petrolera de la plataforma CAN 100, ubicada frente a las costas de Mar del Plata. Montenegro, luego de liderar la resistencia de los vecinos a esta actividad, se bajó del tema en un giro sorprendente. La clave es Javier Iguacel, su par de Capitán Sarmiento, que es ex ejecutivo petrolero y ex ministro de ministro de Energía de Macri. Recordemos que Javier Iguacel construyó un puente para que pase un tren y el tren no pasaba. Recordemos eso. No, aparte, digamos, como para ser justos, y volvemos a esto, que están todos cortados por la misma tijera, usted me diga, ¿y qué hacemos con esa verdad? Mire, por lo menos saber. Claro. No hay que olvidarse que desde el oficialismo, estamos diciendo, hablemos de peronismo, no solamente, ¿en qué lucha por los derechos de los trabajadores estuvo involucrado la CGT Mar del Plata? La CGT Mar del Plata está al frente de la lucha, por ejemplo, de los jubilados. ¿Está al frente de la lucha contra la precarización laboral? ¿Los ve acaso en la lucha contra el trabajo fuera de convenio, por ejemplo, en la pesca? No, pero sí salió con fuerza a defender las petroleras extranjeras, la CGT Mar del Plata. Entonces, es cierto lo de Montenegro, pero también es cierto que acá hay un negocio que los involucra a todos, y a todos por igual. Un negocio donde el recurso, y vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez, vayan al puerto a ver qué preparativo hay para el tema de la explotación petrolera offshore. No hay ninguno. Está lleno de chatarra ahí, de barco abandonado. Dicen todos los que defienden la exploración petrolera en Mar del Plata que va a crear muchísimos puestos de trabajo. ¿Y eso es así, Pablo? Primero, no hay mucha gente que entre en una plataforma. Y evidentemente tampoco va a llegar a la tierra. Se está avanzando con la ruta de circunvalación, pero no con el ferrocarril. ¿En qué van a transportar el petróleo? Claro, a ver, ¿cómo? Se necesita el ferrocarril también. Los barcos petroleros, ¿dónde van a atracar? Evidentemente no en Mar del Plata. Evidentemente lo que va a pasar es que va a ir de la plataforma un barco, y si te he visto no me acuerdo, y se van a pagar, a no pagar ni siquiera retenciones, y a declarar por declaración jurada, como lo hacen la minería y el resto de petroleras. Entonces aparece enormes anuncios de récord de producción de petróleo, y resulta que hay desabastecimiento en algunos lados,
encarecimiento. Entonces, evidentemente, el país no tiene dólares. Entonces, a ver, cuando Arabia Saudita, Irán, Rusia exportan petróleo, se llenan de plata. Resulta que nosotros exportamos petróleo y estamos tan secos como antes. Bueno, en esta situación, Pablo, se ve bien evidente lo que vos decís siempre con el tema de las empresas extranjeras. Se llevan nuestros recursos, en este caso el petróleo, y se llevan nuestros dólares. Y nosotros quedamos más pobres que antes. Es la realidad africana. África está exactamente igual. Fíjese, den una mirada alrededor suya, a cada uno de los radioescuchas. Va a tener celular, por ahí una computadora, una cosa así. Los elementos esenciales salieron de África, como por ejemplo el cobalto. Uh-huh. Vaya y fíjese cómo viven los africanos. Claro. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros, pero seguimos dando vuelta alrededor de estos tipos. Cuando aparece una alternativa, aparece Milei, entonces voy a decir, bueno, a ver, tengamos en claro, nosotros estamos proyectando esa dirigencia. Háganse cargo todos y cada uno de nosotros lo que estamos proyectando. Porque acá pareciera que hay 3 candidatos nada más. Muy bien. Bueno, Bullrich lo tiene a este señor Javier Iguazel entre los posibles candidatos para conducir YPF. Macri también lo quiere para ese puesto. YPF es socia de Equinor en la explotación petrolera frente a Mar del Plata. Por eso, Javier Iguazel se aseguró que Montenegro deje de hablar del tema, porque claro, él quiere ocupar su lugar. Yo te digo, desconozco el futuro de esto. Nos estamos fijando, vieron que el petróleo llegó a estar a $100 el barril. Parecía que iba a explotar con la crisis bélica entre Israel y Hamás. Esta mañana, hablando por el día martes, se temía que en este conflicto se sumara Irán con un potencial bloqueo a lo que es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde sale el petróleo de Qatar, de Arabia Saudita y de la misma Irán. Perdón. Tan solo Irán representa 3 millones de barriles diarios. Así que igual, eso hasta ahora no ha pasado. Y el precio del crudo bajó a 87,30. Es decir, el precio está siendo empujado por lo que muchos economistas se están refiriendo a la inminente recesión en el mundo. Entonces, realmente con esta volatilidad, una inversión sobre el offshore, siendo que la Argentina no lo va a poder financiar porque por más que quiera no tiene los dólares, realmente desconozco cuál va a ser el futuro de esto por lo pronto, pero sucede en el mar y sucede en el continente. Todos vienen y se llevan, y no solamente se llevan, sino que encima los financiamos con obras, claro. Los financiamos a través de subsidios, y nos dejan un pasivo ambiental tremendo, que después, para solucionarlo o para mitigar los problemas, lo vamos a tener que financiar nosotros. Y no nos dejan ninguna ganancia. Exactamente. Bueno, entonces Javier Iguazel se aseguró que Montenegro deje de hablar de este tema, no sabemos cómo. La llegada del buque BGP Prospector
es el primer paso para la perforación del pozo Argerich, que comparten Equinor con el 35% del paquete accionario, YPF otro 35% y Shell el 30% restante. Acá vemos, Pablo, lo que vos decías. YPF tiene el 35%, cuando es la dueña del recurso. A ver, se llevan 2/3 partes empresas extranjeras, Claro. que no van a pagar retenciones. Y al campo sí le cobran retenciones. Estas son cosas que hay que tener en cuenta. Porque hay gente de campo que se queja por las retenciones. No, miren, no es para los planes, es para las petroleras. Sí. Empiecen a ver esas cosas también. Bueno, como decíamos, Iguacer lo hace callar a Montenegro porque él quiere presidir YPF en el caso remoto que Bullrich gane las elecciones. Bueno, el Banco Central sale a llevar tranquilidad ante la escalada del blue y los dichos de Milei. Aseguró que el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización y liquidez. El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado para llevar tranquilidad ante un pedido récord de bancos comerciales solicitando mayor provisión de dólares físicos. El Banco Central envió a los demás bancos este lunes $128.800.000. Las entidades financieras buscan garantizarse la liquidez suficiente para cumplir con eventuales pedidos de clientes que soliciten por caja el retiro de sus tenencias en moneda extranjera, algo habitual en la previa electoral. ¿Qué dijo Milei? En declaraciones totalmente irresponsables y sin importarle absolutamente nada, plazo fijo, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abonos. Bueno, así se refiere Milei al sueldo de los jubilados, de los trabajadores. Claro. Vamos a desarrollar ese tema después en la columna. Bueno, pasamos ya a tu columna, Pablo. Bueno, ya digo cómo se llama. Milei, el títere bocón. La verdad, y vamos a dar algunos detalles de una situación que Milei conoce claramente, por eso dijo lo que dijo, que la verdad hubiera quedado mucho más elegante haberse callado la boca, porque termina siendo el responsable de una corrida bancaria. ¿Por qué sucede esto? Por ahí yo la explicación la encontré en un viejo dicho que repetía mi difunta madre, que decía: va a un tipo para conocerlo, dale un poquito de poder y ahí vas a saber cómo es. Con el poco poder que le da haber ganado unas PASO, le sirvió para mostrar lo que era. No le importó a la gente. A ver, no había, no hay dudas en ninguno de nosotros que sobre la debilidad de la economía argentina. Todos nos damos cuenta. ¿Sí? No hay que ser ningún licenciado de nada. Ahora, aparece este tipo que por supuesto esto ha beneficiado a muchos negocios, dándole a la crisis que ya se está viviendo
la posibilidad o la justificación, el fundamento para una corrida bancaria, que técnicamente no se justifica, y algunos dirán que el Bonex, que el corralito, bueno, son situaciones completamente distintas, en el marco jurídico completamente distintos. El corralito se dio porque el peso estaba respaldado por el dólar, había tantos pesos como dólar, eso se decía, después resulta que no. Entonces, ante la limitación de pesos y de dólares, se genera el corralito. Acá no es que faltan pesos, sobran pesos. No se justifica una corrida en pesos. Acá hay peso para todo. Sí. ¿Cuál es el problema de los pesos? Los bancos están llenos de pesos. Yo lo había escuchado que incluso en el programa del martes de Maxi Montenegro a Juan Napoli, ahora le dicen CEO, antes le decíamos los dueños, el Banco de Valores Sociedad Anónima, que el tipo no sabía dónde meterse, no sabía qué decir. Vamos a decir que es candidato de Milei. A senador por la provincia de Buenos Aires, el presidente de un banco. Sí. El hombre no sabía qué decir, digo. Ya cada vez se le hace más difícil a los que están al lado de Milei explicar las cosas, explicar lo inexplicable. Aparte, Juan Napoli sabe que no hay un problema con los pesos. Al contrario, el problema es que hay muchos pesos. Entonces, la corrida lo llevó no a retirar pesos porque falten pesos, sino a buscar refugio en el dólar. Milei sabiendo de que no hay dólares. Ahora, lo que no dice Milei es por qué no hay dólares. Hay dos cuestiones. Ojo, yo voy a descartar el mal manejo del gobierno, porque eso es claro y evidente. Pero hay también otras cuestiones que la falta de dólar, que nosotros lo hemos hablado más de una vez, tanto en Prohibido Olvidar como en Casi Sábado, que es el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales, que están aspirando todo las divisas para ellos solucionar su problema de inflación. A esto se le suma el conflicto en Medio Oriente, que no se sabe qué va a pasar con el petróleo y todo eso. Hoy fue, el martes fue el día más caliente, no sabemos cómo va a terminar el miércoles. Eso por un lado. Hay falta de dólares, producto de que Estados Unidos está aspirando todos los dólares con la renta fija, con sus bonos, que no se sabe si va a haber otro aumento más de tasa de interés. Ya dijimos la semana pasada el caso de los créditos, por ejemplo, nuestras deudas externas, al aumentar la tasa de interés, nos aumentan la tasa de interés a nosotros. Hay también, lo cual también no hay que dejar fuera de la evaluación, la famosa sequía que no permitió la liquidación se perdió 21.000 millones de dólares, por un lado, cosas entendibles y razonables, y también pasaron otras cosas que no son tan entendibles y razonables, como por ejemplo la pérdida de millones de dólares en subsidia petrolera, que más de una vez hemos hablado de esto. También hay otro tema, que es el tema de la deuda externa.
ustedes fíjense que los candidatos, por lo menos los tres que se aparecen como principales, pareciera que, bueno, la deuda externa según Massa es la de Macri, y para los otros no hay deuda externa. Ahora, no es solamente la deuda externa con Macri, y acá es donde yo responsabilizo todo, porque acá se ha avalado la deuda externa de Macri, que fue ilegal, que fue ilegítima, que incluso viola la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, sino, por ejemplo, les voy a decir, esto fue la semana pasada, la Argentina pagó al Club de París 190 millones de dólares. Usted dirá, ¿y qué es lo que le debemos al Club de París? Esta es una deuda que se origina en el año 78, gobierno militar, Sí. que en su idea de ir a una guerra con Chile, se endeuda con este organismo que no es un organismo, es una mesa de dinero, no es un organismo oficial, ni es una mesa de dinero, para armarse para enfrentar la hipotética guerra contra Chile. De hecho, el BCRA, el Banco Central, en su reglamentación, prohíbe a la Argentina esto que quieren hacer volar, por algo la quieren hacer volar también, porque no está solamente para emitir dinero, está para otra cosa, prohíbe tomar préstamos de organismos que no sean internacionales, como es el caso del Club de París, que es lo que yo le reprocho al kirchnerismo, y en concreto a Kicillof, que no solamente le pagaron, sino que reconocieron la deuda. La deuda que era de gobiernos militares. Para una deuda ilegal, Claro. a un organismo financiero que es una mesa de dinero, y que encima le terminamos pagando más de lo que ellos pedían. De un gobierno de facto. Nunca se imaginaron la gente del Club de París que Kicillof no le iba a pedir una quita de deuda. Y no se la pidió. Quedaron ellos sorprendidos. Porque ellos estaban preparados para una quita de deuda, porque ellos saben que están en infracción. Y como saben que están en infracción, estaban dispuestos a hacer una quita de deuda, declaración ellos mismos. En su momento Kicillof dijo, no, le vamos a pagar todo. Y reconoció una deuda externa ilegal. También se pagó al Banco Mundial como al Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, otros 38 millones de dólares. En total, le digo, ustedes habrán visto el desarrollo que hay, debemos plata, ¿viste? En total se pagó 285 millones de dólares. No estoy hablando del FMI, estas son otras deudas. Lógicamente, la Argentina no tiene dólares. Ahora, no porque en su momento no lo haya recaudado, que el último año no lo recaudó por el tema de la sequía. Pero, viste, estamos acá esperando que llueva. Nos salva la lluvia. Porque estamos tan en el filo que siempre... el año pasado tuvimos la sequía. El año anterior tuvimos récord de recaudación. No quedó nada. Deuda externa, giro de utilidades de los bancos, por ejemplo, que por una ventanilla vende los dólares, saca los pesos y por la otra ventanilla compra los dólares más baratos y los manda afuera. De esto Milei no habla, pero sí jetón para buscar tener, no sé, un poco más de prensa, la consiguió la prensa, sale a batir parche hablando de justamente
de un problema que no tenemos, que es un problema de liquidez en los bancos. Justificando que todos salieran a comprar dólares que no había, y por eso es que se fue al precio que se fue. ¿Era necesario esto? No era necesario. Para nada. Ninguno de los otros, mirá que yo a Patricia Bullrich se le podrá decir cosas, nunca, no salió con este tema. Había quedado muy bien Milei, y esto lo tengo que reconocer, cuando en las negociaciones por la refinanciación con el FMI, él se cayó la boca, lo que salieron a hablar era Juntos por el Cambio, y justamente Milei le reprocha a Juntos por el Cambio la falta, si se quiere, de patriotismo, de haber salido. Ahora la hizo él. Y ahora Bullrich, la que lo critica a Milei, digamos, estamos... Pablo, un segundo. Una persona que depositó en plazo fijo a 30 días, 60 días, 90 días, la angustia que le puede generar. No solamente eso, el jubilado que cobró. Claro. A ver, una luca el dólar. Quiere decir que $1.000 es $1.000.000 de pesos. ¿Cuántos cobran $1.000.000 de pesos? Por ahí, los que están en paritarias, en 15 días, un mes, a más tardar, van a reflotar paritarias. Los jubilados vienen muy por detrás. Sí. Ahora, el tipo que es monotributista, Sí. los trabajadores de Rappi, que tanto apoyan a Milei, ¿cómo los partió al medio? Porque eso no tienen paritaria. No. Es más, te digo, ¿cómo van a funcionar, por ejemplo, los delivery y todo eso en esta situación? La gente va y se cocina en la casa. Realmente no le importó a la gente. No. Le importó tener un protagonismo mediático. Ahora salen todos, claro, Napoli, que es presidente de un banco, y tiene que salir a explicar esto, y tiene que salir sin dañarlo a Milei. Terminó, véanlo, está en el programa de A24, de Máximo Montenegro, escúchenlo a Napoli, y da tristeza, porque claro, ¿qué dice? ¿Cómo justifica esto? Algo que claramente... es una actitud terrorista. Había una ley que lo deroga Duhalde en el 2002. Él había hecho la especificación asimétrica, que era la de subversión económica. Eso estaba penado por la ley, lógicamente. Eso se terminó. Y eso también hay que reprochárselo a los gobiernos que siguieron después. No, y este caso, el caso de Milei, Pablo, sería un caso de subversión económica también. Pero la ley se derogó en el 2002. La derogó Duhalde. Es decir, todos prepararon el terreno para que pasen estas cosas. Claro. Son todos responsables por igual. Hoy el bocón, el títere bocón, es Milei. Mañana pueden ser también lo que en un mercado chico, irrepresentativo, te hace volar el dólar a 1.000 pesos. Eso también es subversión económica, pero ahora están todos no amparados por la ley, pero tampoco castigados por la ley. Existía una ley que era contra la subversión económica, porque estos son actos de subversión, pero la ley no existe más de Duhalde. Es decir, vos fíjate cómo paulatinamente, con una gran indiferencia de la población por todas estas cuestiones públicas, fueron poniendo ladrillo sobre ladrillo para que hoy tengamos, no sé mañana, no sé pasado, pero ya tenemos un dólar de 1.000 pesos. Uh-huh. Y otras cosas, ¿no? Porque no es solamente esta situación. A ver, todos se acuerdan del Rodrigazo, pero la industria estaba firme, la economía estaba firme.
fue un golpe grande, se perdió mucho, pero el país siguió. De hecho, salió de eso con un 5% de pobreza y con ocupación plena. Ahora no es la misma situación. Digo, hay que... yo me acordaba de mi hija que siempre decía, ¿no? Darle un poco de poder y entonces ahí vas a conocer a la gente. Y hoy ha demostrado Milei lo que es. No le ha importado a la gente, no le ha importado a la gente para nada. Y evidentemente, con más poder, no sé por qué razón pensar de que este tipo de sujetos, hay que decirlo con todo el título, con poder real, si, por qué razón ahí sí le va a importar a la gente, ¿no? Bueno, hablando de Milei, también dijo que va a privatizar el Banco Nación. En el Banco Nación entraron en alerta por las declaraciones del candidato. No es cualquier entidad estatal, es el banco más importante de la Argentina que financia las operaciones del campo. Fue Roque Fernández, actual asesor de Milei y entonces ministro de Economía de Menem, quien le había prometido al Fondo Monetario Internacional que el Banco Nación pasaría a manos privadas. Pero Menem, que llegaba al final de su segundo mandato, debió desistir de la idea. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Toda buena gente, los políticos de nuestro país. No, aparte hay que tener... Déjame terminar un segundito. Lo que pienso en este momento, que son todos una basura. Hay que... A ver, si usted va a cualquier parte del país, a ver, cuénteme qué banco privado va a poner una sucursal en el impenetrable. Claro. ¿O qué banco va a poner una sucursal en, a ver, déjeme pensar, en Alem, en el interior, ya no hablemos del interior profundo del país, pero había un pariente, mira, hoy salió mi hija, que llegó a ser gerente general del Nación, y contaba por dónde había pasado. Una de las sucursales fue en el impenetrable. Esa era la función del banco público, claro, que rompiéndolo, ¿qué es lo que logran? Y logran todo el mercado para la banca privada, y el que viva lejos, bueno, ya Milei dijo que la escuela que no sirva económicamente no debería existir. Así que adiós a las sucursales del interior, adiós a las escuelas rurales. Muy bien, nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado, por supuesto por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Los Piojos en Bicho de Ciudad. Saludos para todos.